Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de varios meses vagueando, no nos vamos a engañar. Aquí vuelve Godzilla. A veces me siento un puto idiota pensando que podría conquistarte. Me vas a joder la vida, me vas a hundir como un barco. Y bueno, para esta vuelta quería hacer un programa especial y viendo que fue también la primera vez que vino y sobre todo que cuenta con el apoyo de mi madre y eso vale más que nada, hoy tengo el placer de tener aquí de vuelta otra vez a Sandra. Sandra, ¿qué tal? Hola, Oscar. Pues muy bien, encantada de que vuelvas a contar conmigo y de que tu madre me apoye. Encantada Sí, también. sí. En cuanto mi madre es que es la revisora del programa y cuando subí la otra vez el capítulo me envió un WhatsApp. Oye, muy bien la chica es, se explica muy bien, muy claro y lo ha tratado muy bien el tema, así que oye, yo Pues no ya está, puedo... muchas gracias. ¿Cómo se llama tu madre? Margarita. Marga, muchas gracias. Bueno, antes de empezar y meternos en materia, te quería contar una cosa, es una tontería, pero que me llamó un poco la atención. Este verano he estado yo trillando podcast por ahí a saco y me he dado cuenta, ¿conoces a Elizabeth Benavent? La escritora de libros, Sí, Valeria, todo la esto. de Valeria, eso Entonces, es. Sí. pues, tiene un podcast con Holden Centeno, otro chico, otro escritor, y me he dado cuenta que tengo exactamente el mismo saludo que ella y no es copiado a posta. O sea, es casualidad, pero saluda con hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual cuando nos escuches mientras nos escuches. Y me pareció maravilloso. Cuando lo dije, uy, Pues no lo sabía, mira, qué qué casualidad. sí, un datillo tonto un poco para romper el hielo. Pues bueno, cuento para todos y para Sandra que estáis aquí como haciendo que me escuchas, todas estas cosillas que voy a contar. Lo más importante, antes el podcast estaba en YouTube y en Spotify, que sigue siendo los únicos lados donde está completo, pero ahora también tenemos una cuentecita de Instagram, @Godzilla Podcast SM, de salud mental, así para que nos entendamos, y un TikTok, @Godzilla Podcast, donde ahí subimos unos recortes, unos clips así más rápidos, con unas pinceladas, lo más importante, entre comillas, o lo que más llama la atención de cada charla, porque entiendo que no todo el mundo puede tragarse los 40-50 minutos que son de continuo, así que es una manera como mucho más accesible y más cómoda para compartir, para, oye, a lo mejor esto te ayuda y enviárselo a un compañero. Y bueno, poquito cambio más, ¿vale? De momento vamos a seguir todo igual que seguía hasta ahora. Y bueno, anda, venimos a hablar de algo que como dice la canción que ha sonado antes, que se llama Vértigos, de Vértigo, banda, banda mía, pues da un poco de vértigo hablar de ello, pero creo que es bastante importante. Tú lo mencionaste en la anterior charla que te gustaría tratarlo, que es el trastorno mental grave, ¿verdad? Exacto. De hecho, cuando me hablaste para lo del podcast, lo que te propuse fue un poco de, ya que mi deseo era que se quite el estigma, no solo de la ansiedad, de la depresión o de trastornos más comunes que es más frecuente encontrar en la sociedad, también me gustaría, ¿no?, que se quite ese estigma o desestigmatizar un poco el trastorno mental grave, ¿no? Esquizofrenia, el trastorno bipolar, es verdad que también estaría la depresión mayor, esquizoafectivo. Entonces creo que es algo que, ya que yo propuse, ¿no?, esa opción, creo que me ha hecho mucha ilusión ser yo la que lo traiga también aquí. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues si te parece, ponemos un poquito las bases, empezamos a hablar, por ejemplo, de la esquizofrenia. La gente como que tiende a decir, en cuanto hace algún gesto raro o tal, soy esquizofrénico, o he hecho esto de que soy esquizofrénico, pero realmente, ¿qué es la esquizofrenia? Hablando bien. A ver, la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales graves de los que hablamos, ¿no? En el que normalmente, bueno, hay varios síntomas, pero el que más reconocible o que la gente más identifica son pues que hay presentes ideas delirantes, ¿no? Pues que están fuera de la realidad, que son como certezas que tiene el paciente que en realidad no son reales, pero son irreductibles a la lógica. Ujú. Pues eso, me persigue alguien, quieren hacerme daño, también alucinaciones puede haber, sobre todo auditivas, ¿no? Voces, a veces ruidos, sonidos.
y algunas veces son visuales, táctiles, que es algo menos frecuente y suelen estar asociadas como a otros trastornos probablemente más orgánicos. Esos son como los síntomas principales que solemos ver en la esquizofrenia. También suele haber un trastorno, o sea, un comportamiento más desorganizado, Mm. un lenguaje desorganizado, a veces no se entiende, a veces descarrilan. Entonces, normalmente eso son los síntomas como que más solemos identificar con una esquizofrenia, que como decía es uno de los trastornos mentales graves de los que hablábamos. Claro, además es que esquizofrenia en concreto hay bastantes tipos, ¿no? Está desde la paranoide, la catatónica, y bueno, se puede Ujú, entrar en infinidad de subdivisiones. ujú. Em, Hablando, como tú dices, del gran estigma, lanzo ya la pregunta que vamos a hacer con cada una de las distintas, de los distintos trastornos, perdón, que vayamos tratando. ¿Los pacientes esquizofrénicos son violentos? ¿Hay que tener miedo? Pues mira, bueno, primero quería matizar de lo que hemos hablado, de lo que me has preguntado antes de qué es la esquizofrenia y lo de decir, identificar, ¿no? Cuando alguien hace algo muy raro, decir, soy un esquizofrénico, tal. Ahí quería puntualizar, y esto ya está dentro del estigma, cómo el lenguaje influye tanto también en ese estigma, ¿no? La Total, gente cuando dice, es que este chico de verdad es bipolar, o esta chica, que sobre todo se dice mucho más con chicas, esta chica es que es sí, bipolar, ¿no? Y esa total. como esa forma como de despreciar, ¿no? Esa enfermedad Mm, o de darle un significado negativo, ¿no? Ya cuando alguien te dice eso, ya te está, no te está diciendo algo bonito, la verdad. no. Entonces, el lenguaje tiene una importancia em, suprema en la sociedad y cuando hablamos de algo de esa forma, estamos estigmatizando a alguien, ¿no? Estamos estigmatizando al paciente que tiene ese sufrimiento o que sufre o que padece esa enfermedad. Y ahora, hablando de si la persona con esquizofrenia es violenta, ya no solo la esquizofrenia, sino cualquier otro trastorno mental grave, lo que se ha visto es que un porcentaje muy, muy pequeño de estos pacientes son violentos, agresivos o cometen actos delictivos. Y de hecho, cuando vamos a crímenes, ¿no? A gente condenada por crímenes violentos, solo un 5% de la gente que ha sido condenada por esos crímenes era personas con trastorno mental grave. Entonces, solo un 5% quiere decir que hay un 95% de personas que han cometido crímenes Claro, violentos que no tenían ningún problema de salud mental. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay una noticia, cuando sale una noticia en la tele, en la radio, en el periódico, se tiende siempre a dejar entrever quizás tenía un problema mental grave, quizás había algún trastorno de por medio, y a veces, cuando realmente ha ocurrido que algún paciente haya cometido algún acto delictivo violento y ha salido en la tele, normalmente se ha dado mucho bombo, se ha hecho mucho eco de esto, se ha mm, puesto muy en tela de juicio, se ha puesto en el foco de la salud sí, mental. Y entonces le damos como mucha más importancia a ese momento, ¿no? En el que alguien comete un delito y tiene un trastorno mental y la gente ya lo identifica, claro, y como da por hecho algo que ya se piensa, ¿no? En la sociedad. Entonces es como, claro, es que son violentos, es que en claro. la tele han dicho además que son violentos. Sí, sí, Y sí. ¿esto por qué pasa? Pues en principio también porque nosotros tendemos a querer pensar como sociedad que la gente no es mala, que no hay gente mala, que no hay gente que actúe de forma malvada o perversa por el simple hecho de actuar mal o por ser mala persona, sino que tenemos que buscar como una explicación que nos deje tranquilos, ¿no? Pues Sí, decir, pues igual, es que está loco, ¿no? La gente yo cuando veo una noticia y veo comentarios en Facebook o en Instagram, tal, la gente suele decir, es que está loco, no puede haber hecho eso si es una persona normal, porque claro. además, claro, o tienes un trastorno mental o eres una persona normal. Sí, Entonces, ahí está la cuestión, que queremos también como defendernos de esa idea de que puede haber gente mala en el mundo y realmente la hay. Y entonces claro. es más fácil culpar a otra persona o a gente con un trastorno y decir, es que ellos son peligrosos, es que esa persona debe estar loca. Es una forma de protegernos que hace mucho daño a otra gente, además. Total, además que, bueno, no tiene mucho que ver con la salud mental, pero sí que va un poco al hilo de esto. Lo tenemos que hacer con todo hasta el punto de, ¿quién no ha visto, bueno, perdón, he escuchado hoy en día una noticia de qué nacionalidad era el agresor o de que es como, ¿sabes? Sí, Es una manera de lo que tú dices, de ponernos esa coraza, defender, es que yo no puedo ser malo o como alguien que... No, no, amigo, sí, sí puede ser perfectamente. sí. Sí, y de hecho es una de las cosas que tiene el estigma, ¿no? Bueno, que el estigma se basa también en lo que serían estereotipos y en prejuicios.
Mm, Y el estereotipo es como una forma de identificar o separar otras personas de lo que somos un grupo que somos nosotros. Nosotros somos de esta forma, ellos claro, son de esta otra, ¿no? Y añadimos un estereotipo, pues los extranjeros son ladrones, peligrosos, claro. vienen a robarnos el trabajo, el dinero, lo que sea. Entonces, es verdad que al añadir un estereotipo a un determinado grupo social, lo que hacemos es diferenciarlo. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros, y ellos tienen estos estereotipos concretos. Puedes estar de acuerdo o no con ellos, pero son como claros, ¿no? En plan de, Claro, yo qué sé, en América, pues se tiene la idea de, pues la gente negra tiene, juega al béisbol, o sea, perdona, juega al básquet, ¿no? sí. Y come pollo frito, o sea, es como una idea. Y luego Sí, dirás, a ver, es un estereotipo, es que esto claro. no tiene por qué ser así. Pues este estereotipo que es súper absurdo, vale para cualquier cosa, quiero decir, grupos Sí, sociales más pequeños, normalmente hay que los diferencian de alguna manera la sociedad en general y los diferencian con estereotipos. totalmente. Como diría Ángel Martín aquí, entonces, punto para los locos. Punto para Dice, los locos, punto sí. para los locos. Y también en otra expresión muy común que escuchamos, que usamos, bueno, aparte de la de que esta me da un especial rabia, lo de, uff, qué toc tengo, pero esa ya entraremos luego en los tocs, bueno, o en otro podcast, eso ya lo vamos viendo. Lo de, le ha dado un brote. Cuando alguien tiene un impulso, le ha dado un brote. Y eso es algo además Es- que me hace mucha gracia, porque parece que solo le puede dar un brote de algo a alguien con una esquizofrenia, por ejemplo. claro. Y recuerdo además que un día en la urgencia a mí me llamó el enfermero de triaje y me dice: "Sandra, tienes que bajar, que hay un paciente aquí que le ha dado un brote". Y le dije: "¿Un brote de qué?". Y me dijo: "Espérate". Y le pregunto: "¿Un brote de qué?". Digo: "Manda huevos". Y entonces le dice el paciente: "De esclerosis múltiple". Y me dice: "Ah, perdona, que voy a llamar al neurólogo". Y yo en plan: "No me lo puedo creer". Entonces, claro, además tenemos como súper identificado brote con algo de salud Hostia, mental, ¿no? Un brote psicótico. claro, sí, 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 o sea, Pero no tiene por qué serlo. Quiero decir, pero es verdad que sí, que pero, es como otra expresión en la que uno dice, ¡buah, me he brotado!, ¿no? O claro. hay amigos que dicen, me he disociado, ¿sabes? Que es como en plan de, estamos, claro, como trayendo muy a la normalidad, como cosas que realmente son cosas graves. Jope, pues me he brotado realmente, ¿qué te has brotado Claro, de es qué? que O sea, claro, imagino entonces que la persona esa que te llamó te llamaría si a lo mejor el campo empieza a brotar otra vez, ¿no? Te llamará para que también le soluciones el tema de los cultivos, estas cositas. exacto, sí, sí, ven a recoger el Todo. cereal. Claro, ven que, que ha brotado el cereal. Pero Ay, eso, además, eso tiene mucho que ver también y es verdad que yo creo que hay enfermeros en triaje que hacen un trabajo estupendo y además que es un trabajo muy complicado, pero es verdad que hay muchas veces que en salud mental quien hace el triaje tiende a, si es de salud mental, pasártelo lo antes posible, no sea que líe ninguna, claro, porque es como, ven corriendo, tiene un brote, sí, pero pregúntale al paciente si no lo has tomado ni las constantes, porque cuando es de salud mental a veces mm, ni se le toma la constante al total, paciente. Se llama total. directamente al psiquiatra, corre, corre, que hay un paciente con una esquizofrenia. Y a mí hay veces que el paciente Mm, con esquizofrenia me ha dicho, si yo vengo porque me duele la tripa. Y yo, nadie le ha claro, preguntado. O sea, es que esto es muy fuerte, porque cuando sí, tienes un trastorno mental, y si tú conoces a alguien que tiene un trastorno mental, yo cuando van a la urgencia le digo, ni lo menciones. O sea, porque si lo mm, mencionas, se acabó. O sea, te van a poner la total, etiqueta desde el principio y no te van a hacer otras pruebas, no te van a considerar. Quiero decir que esto es muy feo por parte del personal sanitario, pero que hasta el personal totalmente. sanitario tiene miedo de los Sí, pacientes de salud mental. sí, sí, totalmente. Yo cuando estamos allí a lo mejor en la planta, viene paciente que ingresa por X. Te lee los antecedentes. Tiene un trastorno esquizofrénico paranoide. Tiene al momento que ven la palabra trastorno, alguien ya hace. ¡Oh! Cuidado, alarma. Esa habitación me da miedo. Pasamos el menor tiempo posible dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. O dicen me duele la tripa y entonces es como en plan de es por la medicación. O es porque estás muy preocupado y la ansiedad te da dolor de Claro, tripa. Que puede ser, por supuesto que puede ser que la ansiedad te dé dolor de tripa, pero en alguien que no tiene un trastorno previo, ni no, se te ocurre pasar por alto hacer una analítica, hacer una prueba. nada, Pues esto es algo que yo creo que poco a poco se va haciendo mejor, pero que es verdad que sigue habiendo momentos en los que dices, es que es mejor que ni sepan que tienes un trastorno mental, porque hay veces que jope, total. Y he llegado a ver paciente de trastorno mental quejarse de dolor. No me acuerdo. Creo que encima era un paciente motivo de trauma, por lo que había ingresado. O sea, se había roto algo, una fractura. Quejarse por dolor y he escuchado a compañeros decir, no, ponle un placebo, que se queja por... esto sí, Ah, esto es
perdón, o sea, Sí, perdón. sí. ¿Qué pasa? No le puede doler. O sea, si tienes un Claro, trastorno mental ya lo demás no puede ocurrir. Todo lo mm, demás no te ocurre. es que además que la tendencia que cuando una persona tiene un trastorno mental, todos, pero o sea, como sociedad y también en sanidad, se pone la etiqueta no ya de paciente con trastorno, sino es el esquizofrénico. Entonces es esquizofrénico para Claro. comprar, para comer, para irse a dormir y para ir al hospital, para donde quiera que vaya. Sí, sí, parece como que y eso anula el resto de áreas de tu vida y ya no eres una persona, sino que eres una etiqueta. Y Claro. es verdad que esto, jope, que los psicólogos además son súper defensores de no poner etiqueta, de... Es verdad que por una parte esa es una cosa que a los psiquiatras nos genera un poco de inquietud, porque es verdad que nosotros necesitamos poner un diagnóstico como médicos Ujú. para poder tratarlo, para poder ver si necesita una medicación o psicoterapia o lo que sea. Pero es cierto que entiendo a los psicólogos en ese miedo de poner una etiqueta, porque cuando pones una etiqueta parece que todo queda teñido como por esa parte de la salud mental. Cuando, yo qué sé, ves un dispositivo de salud mental en el que pues a lo mejor es más psicoterapéutico o hay grupos o tal, ves una parte de los pacientes que a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho esta rotación en la que ves la parte sana del paciente y es como, claro, es que tienen estas áreas, es que son, joder, que son personas que no es una persona que solo se rige porque tiene una esquizofrenia, es una persona a la que le gusta el cine, a la que le gusta salir a bailar, que es una persona encantadora, que es cariñosa, o sea, está definida por muchas otras cosas y hay veces que el diagnóstico lo que hace es enturbiar todo lo demás y que de repente es como, es esquizofrénico, es bipolar, Sí, es anoréxico. O sea, es como, además, creo que en salud mental pasa mucho más que en otro, porque es verdad que tú puedes decir es diabético, tal, pero no le dices a alguien con cáncer es un canceroso, por ejemplo, o sea, claro. no le Mm. identifica el cáncer. Ni siquiera existe como esa palabra, es verdad que con diabetes sí o tal, pero normalmente en salud mental los diagnósticos como que los puedes directamente como adosar a la persona. Ya eres Sí. esquizofrénico, toma para ti para siempre, Claro. ¿sabes? O sea, Toma esta mochila con esta losa y la has de dar claro, toda tú. ya eres tú, Sí, ¿sabes? Eso total. es, sí, tienes razón. Como que le pierden la identidad totalmente. Mm, De hecho, bueno, el Ángel Martín, ya que le he mencionado antes, lo he mencionando, en su libro que escribió, bueno, cuenta un poco cómo fue su trastorno y tal, cómo vivió el ujú, ingreso, y te habla un poco que a mí lo que me parece la parte más desgarradora del libro es las consecuencias, tanto sobre sí mismo, que él sentía que, pues eso, que a nivel público iba a llevar siempre la etiqueta del que, el que se volvió loco, el que no mm, sé qué y tal, y a nivel de su círculo más cercano, de su familia. Dice que comentarios de la clase, es que antes eras más gracioso, es que dice, ya. no sabes el daño que pueden llegar a hacer. O sea, esa... Totalmente. De hecho, yo creo que esto es una cosa que tienen que sufrir mucho las personas con trastorno mental, que es el hecho de si decir o no realmente lo que les ocurre, porque si un compañero de trabajo te dice soy diabético, o tengo una hipertensión o tengo tal, Mm, la gente normalmente como que empatiza y dice, jope, tío, qué putada, tal, no sé qué. Sin embargo, si tú dices que tienes un trastorno mental, sobre todo un trastorno mental grave, la gente te va a mirar con miedo, recelosa, va a cambiar respecto a la actitud que tenían previamente contigo. Entonces entiendo que la gente tenga miedo de decirlo y por eso creo que es tan importante quitar el estigma, porque en realidad esa persona sigue siendo exactamente la misma persona, solo que tiene un problema como podría mm, tener otro a nivel físico, o tiene un problema a claro. nivel mental. Y normalmente los pacientes que están con un trastorno mental grave y tienen su tratamiento estable y tal, pueden estar estables, trabajar, hacer su vida y jope, que es súper duro que encima de, es que es lo que se habla del doble estigma, ¿no? O sea, el doble sufrimiento. El sufrimiento que te genera la propia enfermedad con sus síntomas, con lo doloroso que es tener un trastorno mental, con lo incapacitante que es a veces Mm, o con lo doloroso. Y aparte, el dolor que tienes que llevar de ser señalado, de tener el estigma, ¿no? El estigma claro. que en sí es una marca, ¿no? El marcar, el que te marque la sociedad. Jope, es que quiero decir, ya es horrible, porque cuando tienes una enfermedad lo último que necesitas es que encima te señalen y seas el diferente o el raro o el agresivo. Mm, claro, total. O sea, este chico comentaba, este Ángel, que él pasó de tener un mundo en el que no era a lo mejor, porque él sufre un brote psicótico, Mm, no era a lo mejor, no era real, pues contaba cosas de, bueno, que se pensaba que desde que su chica era la directora de Wonder Woman, que iban en una nave bueno,
cosas, pero él, dentro de su mundo, él dice que vivía experiencias como desde que podía conectar con la música a nivel de que Mozart estaba tocando para él en directo, que escuchaba los aplausos de, bueno, cosas, experiencias que te quedas. Entonces tú estás ahí, estás dentro de tu locura, pero estás feliz, estás bien, y de repente te sacan de ella, te meten 15, 20 días, los que sean, en un ala de hospital donde los protocolos son estrictos, ¿no? Lo siguiente, desde que no puedes ni elegir ni cuándo ves la tele, ni si la ves, ni si no, ni si sales de tu habitación, ni tal. Y luego, cuando ya sales, la gente, todo el mundo supone que te has curado y supone que estás bien, pero tú en realidad estás bajo un tratamiento que te deja doblado porque son medicaciones bastante, bastante fuertes, sobre todo al principio para el control de síntomas. La medicación Ujú. antipsicótica es bastante agresiva y te apetece estar en casa planchado, sin hacer nada. Y encima tienes que aguantar eso, que venga el cuñado de turno a decirte, "Pero tú ya estás bien, ya eres gracioso, vente a tomar algo al bar. O, joder, antes eras más enrollado, antes hacías más... Eh, perdona, amigo, creo que Ya. bastante... Sí, creo que al final es como, pues eso, lo que decía, que si fuese cualquier otra enfermedad, pues probablemente lo que haríamos es empatizar, necesitas algo, quieres algo, cómo estás, tal. Pero es verdad que con las enfermedades mentales, pues eso, primero que tengas las agallas de contar que has estado ingresado en un centro de salud mental, porque es verdad que eso cambia la perspectiva de la gente en general. Y luego, pues eso, efectivamente, el que te señalen, el que te digan, pues tú antes eras esto, ahora eres esto otro, cuando es que soy la misma persona. Es que todos tenemos Claro. miles de caras y miles de momentos y miles de situaciones por las que pasamos y demás. Entonces, bueno, pues eso, de Ángel Martín he de decir que sí que empecé a escuchar su podcast, ¿no? Este que tenía de cuando las Ujú, voces vuelven y tal, o vuelvan. Pero he de criticar a Ángel Martín en una cosa, que es que en el primer episodio ujú. como que ensalzó la toma de drogas, en plan de, bueno, es que era como lo mejor que pasaba en mi vida. Yo pensaba, Ya. Ángel, empezaste muy bien, esto está muy mal, o sea, en plan de, claro, a él fueron las drogas, de hecho, lo que le llevaron a un brote psicótico. Sí, Entonces, ahí me parece que tiene mucho poder él como para andar eso, diciendo cosas que a lo mejor esas no son precisamente las mejores. sí, Pero por sí, lo sí. demás, sí que creo que es muy importante que esté haciendo la labor de pues dar a conocer la salud mental y de que, bueno, de quitar estigma, que al final es un poco lo que él Claro. pretende también. Sí, porque es que además también hay como una conciencia social, una idea muy extendida que es yo estoy, iba a decir estoy normal, que no se me malentienda, sino quiero decir, no estoy, no tengo ningún trastorno diagnosticado, porque yo siempre insisto en que todo el mundo tenemos nuestra pedrada, solo que algunos nos han puesto nombre y otros no. Y estoy normal y voy a estar normal siempre, sin tener ese trastorno. Y no, amigos, lamento decir que no, que la esquizofrenia se puede desarrollar a lo largo de la vida, puedes en cualquier momento estar, ¿no? Y sufrir un brote psicótico debido a unos factores u otros, pero no es algo que tú tengas desde que naces, oye, pumba, no. Sí, es verdad que es algo que todos creemos, pues creo que esto va a ser una metáfora así que me va a salir, pero vamos, que creo que esto es como la muerte, ¿no? Que la muerte siempre la vemos como algo ajeno, como que parece que no nos Sí, vamos a morir nunca, ¿no? Entonces es como se mueren los demás, se muere la gente de la tele, se muere la gente que no claro, conozco y de repente se muere alguien que tú conoces y es como, hostia, que la ya. muerte es verdad, o sea, que la muerte ocurre. Sí, Y esto es un poco así, que realmente parece que los locos son otros, ¿no? Y sí. luego, efectivamente, yo creo, y lo que tú dices, o sea, vale, no todo el mundo tiene un trastorno mental grave, obviamente, afortunadamente, Ujú, pero es cierto que sí que yo siempre digo que todos tenemos un poco una tara, pues por un lado o por otro, y efectivamente, pues por eso viene bien también trabajar en el psicólogo, ir a terapia, poder ir solucionando esas cosas que nos hacen realmente sentir pues peor y demás. Pero bueno, en este caso, efectivamente, pues eso yo creo que es lo que menos estigmatizado está. Últimamente se desestigmatiza más el poder ir al mm, psicólogo. Afortunadamente, gracias, por suerte. gracias que esto esté pasando. Pero bueno, creo que es necesario también eso, que quitemos como esa etiqueta o ese estigma del trastorno mental más grave, que es el que realmente, pues creo que en eso no se está todavía trabajando tanto. Y de hecho me acordé cuando te dije de hablar de este tema, de una paciente que yo tuve, que era una mujer con una esquizofrenia residual encantadora, que me caía súper bien esta paciente. Y claro, ella había veces que me decía, es que claro, no quiero salir a la calle. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no? En plan, porque a veces se aíslan más o tal. Ujú, Y me dice, es que cuando salgo a pasear con mi hermano, alguna vez me ha acompañado a comprar
Y cuando yo quiero algo, le dice a la de la tienda, no, no le hagas ni caso que ella es esquizofrénica. Y yo pensé, qué valor, qué Wow. fuerte que tu propia familia Sí, estigmatice, que esto pasa también muchas veces. En claro. plan, dentro de la familia se señala al que tiene el problema y muchas veces se culpa al que tiene el problema y muchas veces, vamos, es que es real, o sea, y que el estigma esté en tu propia casa o que una persona que debería apoyarte te ningunee y te diga, no le hagas caso, que es Mm, esquizofrénica. O sea, a mí me dolió tantísimo con esa mujer que era hombre, encantadora, además, que es como, jope, es que es muy duro. O sea, ya no es la sociedad, es que es tu familia, es tu entorno, es la gente que te pues rodea. total. O sea, y, bueno, iba a contar un caso, pero es que es un caso bastante, no personal, ¿eh? Que esto, conoces, imagino, el caso de las niñas de Alcácer y tal. Sí, Vale, cuando salió, encontraron documentación de quién había sido, quién estaba relacionado con el asesinato, salió un apellido. ¿Quién fue detenido primero? El hermano con trastorno mental. Luego ya se vio que no y se detuvo al que otro y tal. Pero la sí. primera fue... Bueno, perfecto. O sea, quiero decir, claro, es que no podemos, o sea, no puede ser más claro el estigma, ¿no? O sea, a quién buscan primero? ¿No? Claro, Al que tiene un problema. este que está loco y es el que se ha cargado. Y, a Es ver, tremendo. ¿sabes? O sea, Es que entiendo que además nosotros que trabajamos en un hospital y vemos, pues eso, los pacientes con trastorno mental grave, que es verdad que a veces pueden tener, pues eso, como más arrebatos a lo mejor, o pueden estar un poco más irascibles o estar enfadados. También es verdad que, pues, porque suelen estar en un brote, los vemos en un hospital. mm, Claro, la cuestión es que cuando la gente te dice, es que los pacientes son de esta manera y tal, y es como, no, es que los pacientes tienen un brote, un episodio agudo en el que pueden tener ese problema y luego cuando están con su medicación, con su terapia, de manera estable, es que hay gente que de verdad, o sea, trabaja, hace su vida y es totalmente. como, es que, tío, o sea, no tiene por qué ser diferente de lo que es cualquier otra persona. Con Ah, una medicación, estando estables y demás, es que, y de hecho, incluso en brote muchísimos no son agresivos, tienen más mm, riesgo de ser agresivos contra sí mismos, de pues intentos autolíticos, autolesiones y demás, que de hacer daño a los demás. Y esto, vamos, lo vemos muchísimo, gente que se hace daño a sí misma antes que a otros. y sobre todo violencia, que reciben violencia social. El paciente psiquiátrico es muy propenso a recibir Exacto. violencia social. Exacto, de hecho es al revés. Normalmente tienen más riesgo ellos de ser víctimas que de ser verdugos, por decirlo de alguna manera. O sea, Mm, tienen mucho más riesgo. Y al final, también hablando un poco de eso, de lo que era el estigma, del estereotipo, ahí están también los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que tenemos, mm, pues en concreto en en pacientes con trastornos de salud mental, está, pues si el estereotipo es un paciente que suelen ser raros, suelen hacer cosas raras, suelen tal, el prejuicio es cómo actuamos en relación a un estereotipo que tenemos, ¿no? Pues mm, nos apartamos, nos alejamos, a lo mejor le hacemos de lado, si lo sabemos, si tienen un trabajo el jefe puede despedirlos porque entonces se ha enterado de que tiene un trastorno mental grave y dice, no quiero un paciente así, o sea, no quiero un mm, trabajador así en mi empresa. Y dices, si ha sido productivo hasta ahora, si ha mm, tenido, claro. vamos, ha sido un ciudadano ejemplar, porque ahora de repente no lo va a ser, porque tú has descubierto que tiene un trastorno mental grave, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso del estigma, pues que hay unos estereotipos y unos prejuicios que al final el problema es que el propio paciente puede tener un autoestigma, es decir, puede creerse lo que la sociedad dice de él Mm, y llegar a sufrir el mismo estigma y creerse que él no es válido para un trabajo, que él es una persona que no debería estar en sociedad, que no debería tener amigos, que tal. O sea, porque al final, cuando le dices a alguien mucho una cosa o se identifica constantemente lo que él padece con eso, puede llegar a creérselo, aunque sea claro. totalmente mentira. Y Sí, esto es otro sufrimiento añadido para esa persona. total. Y como si fuera poco ya la mochila que cargan, pues encima le seguimos poniendo piedras y piedras. Que Sí, exacto. parece como que nos da placer que otros lleven más carga. Es como una manera de, si ellos llevan más carga que yo estoy bien. No, no, tenemos una tendencia y un poco... Sí, es como una defensa, pero es verdad que la sociedad tiene mucho que hacer en cuanto al tema de salud mental para con la sociedad en general, porque Mm, es verdad que muchas veces la propia sociedad impone, pues, por ejemplo, cánones de belleza concretos, como hablábamos, y mm, entonces al final hay trastornos de conducta alimentaria que están muy relacionados también con ese estereotipo de canon de belleza y demás de la sociedad. Y yo creo que en prevención la sociedad tiene mucho que hacer en cuanto a salud mental, pero también en cuanto al estigma. Es decir, mm, de hecho,
leía artículos estos días y veía que pues en otros países y en Canadá, creo que en Australia, Alemania y tal, como que se llevaban a cabo un montón de mecanismos como de concienciación en escuelas, en institutos, Mm. en centros de trabajo y tal, en los que se intentaba evitar precisamente que haya ese estigma con los pacientes de salud mental. Creo que, bueno, en España no sé si hay algo, pero bueno, tampoco me parece que sea como que haya muchísima preocupación por eliminar el estigma hoy en día. No, no, ahí, sinceramente, yo creo que es creciente, que va cada vez hay más concienciación, pero creo que quitando a la gente que se dedica a eso, como tú, a la divulgación y tal, no hay puntos, no hay organizaciones, no hay asociaciones, no hay... Claro. Y el problema es que tú, por ejemplo, si tú puedes escucharnos a nosotros, por ejemplo, alguien puede escucharnos a Mm, nosotros hablando de este tema, ¿por qué? Porque se mete en concreto a escuchar un podcast de salud mental, tiene interés por saber de esto, mm, pero la sociedad general no se va a poner a escuchar a alguien que divulga acerca de salud mental si no le interesa. no. Yo creo que debería ser algo que se empiece a hacer desde etapas muy tempranas, que se empiece a hablar de estos temas desde que se es pequeño. Pues eso, nosotros cuando yo trabajaba en Arevalu dábamos charlas en institutos sobre salud mental, hablábamos de las emociones, de cómo Mm, gestionar las emociones, tal. Y creo que eso es una carencia que en general tenemos aquí en España, yo creo que en muchos sí. sitios también, ¿eh? Pero que es una carencia al no incorporar directamente esa educación en salud mental desde el principio, desde muy pequeños. Pero porque yo creo que lo tenemos inculcado, y voy a hacer una reflexión que igual es un poco fumada, pero bueno. Creo que lo tenemos tan inculcado desde que el punto que tú, por ejemplo, cuando vas a tener un hijo, todos los papás acaban comprando libros de Lucía, mi pediatra, o de técnica de pediatra de no sé qué, que me parece maravilloso y está bien formarse en cuanto a esas cosas. Pero, por ejemplo, diagnostican a tu hijo diabetes, vale, me formo en diabetes, pero diagnostican un trastorno de salud mental y tal. Y la familia no suele acompañar en ese proceso o intentar formarse específicamente en cómo tratar a ese paciente, cómo ayudarle, cómo hacer. Ya. Hay de todo, yo creo. Hay familias, es verdad que en salud mental vemos muchas familias que normalmente dan muy poco apoyo, que hay veces que dices, es que lo han traído a la urgencia para librarse del paciente, o sea, hablando Claro. mal y pronto. Pero es verdad que luego hay familias que cuando las ves dices, jo, chapó, están ahí No, a sí. tope, están siempre como, lo manejan súper bien, quiero decir, cuando hay un brote, conocen muy bien la enfermedad, saben muy bien cómo actuar, saben Mm, muy bien qué hacer y eso da gusto, es verdad, pero es cierto que en problemas de salud mental grave muchas veces la propia familia ha sido como un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno, otras veces no, pero bueno, tampoco pues les sobrepasa la situación y como que se alejan un poco en lugar de intentar entenderlo, ¿no? Y es claro. verdad que es complicado porque efectivamente es tu propio entorno y a veces el que tu propio entorno no esté ahí o no esté de la forma en Mm, la que lo necesitas es muy difícil. total, total. Yo, bueno, iba a contar antes que se me pasaba. Yo, a nivel de experiencia profesional, he sufrido más agresiones estando a lo mejor en plantas de cirugía, medicina interna, que el tiempo que estuve en plantas de salud mental, por si a alguien le sirve como para reflexionar. Hombre, Y no es precisamente porque haya en un lado unas normas y unas medidas, porque son igualdad de condiciones. O sea que... sí, yo creo que es que es eso, al final lo identificamos como con salud mental, pero es cierto que, vamos, las personas que a lo mejor pueden ser más agresivas o demás, de hecho, leyendo los artículos y tal acerca de esto de los delitos violentos y demás, decía que hay mucho más riesgo de que una persona cometa delitos violentos si ha vivido como violencia en general en el sitio donde se ha criado o en la familia o tal, Ujú, que por tener un trastorno mental. Es decir, si tú has vivido en un sitio donde la violencia era el pan de cada día, vas a tener más tendencia a ser violento. También es claro, verdad que pues, personas con rasgos antisociales o de psicopatía y demás, es más normal que actúen pues, sin ninguna empatía, con violencia, con impulsividad, sin tolerancia a la frustración. O sea, tienen más riesgo esos que una persona con esquizofrenia o con un trastorno bipolar o con un trastorno esquizoafectivo. mm, Pero bueno, claro, al final es verdad que lo que decíamos, que lo que la gente no puede tolerar que haya otra gente dentro de la sociedad que actúe de una forma mala, porque entonces habría que admitir que existe la gente mala y eso pues, nos pone más en riesgo de poder sufrir nosotros claro, también, ¿no? Si estamos rodeados sí. por gente que puede ser mala. Nos asusta nuestra propia realidad muchas veces. Nos asusta que, claro, efectivamente, nos asusta que gente que pues, nos parece que no tiene nada, que es tan normal, que tal,
pueda Mm. comportarse de esa manera. Entonces le tenemos que justificar de alguna forma. Es el vecino de abajo y cuando cometía un delito, pues qué raro, si siempre saludaba. Siempre saludaba. Siempre. Es un poco eso. Y una coletilla más que me llama la atención mucho a nivel social y para ponerle un poco también en palabras profesionales. Ese amigo que te cuenta algo que está feliz, se está riendo y por lo que sea se pone triste un segundo. Jo, tío, es que eres bipolar. Ya. Y además, lo de eres bipolar, a mí hay muchos pacientes que cuando me han venido a la consulta me han dicho, mis amigos dicen que soy bipolar. Y es como en plan de, pues ya te digo yo que lo más probable es que no lo seas. Porque es verdad que muchas veces se habla de bipolaridad como se habla de comer churros, pero en verdad muchas veces lo que hay detrás de eso es una inestabilidad emocional. Es decir, una persona que tiene más inestabilidad emocional, que a lo mejor tiene rasgos, pues eso, de una dificultad de gestión de las emociones o que suele oscilar mucho emocionalmente a lo largo del día. Eso no es ser Mm, bipolar. Ser bipolar es claro. tener depresión mayor en unos momentos de tu vida y en otros momentos episodios maníacos en los que, o hipomaníacos, en los que tienes un ánimo exaltado, disforia, tal. Mm, Pero eso, o sea, la gente que cambia de un momento a otro o que tiene a lo largo del día muchas oscilaciones de ánimo, normalmente siempre un profesional lo diagnosticará, pero normalmente no hay un trastorno bipolar detrás. Suele ser eso, más una inestabilidad emocional. Muchas veces en mm, adolescentes es súper frecuente porque están regulando sí. las emociones, están aprendiendo a una identidad, están empezando a ser pues personas adultas y es un momento de mucho cambio hormonal, tal. Y es verdad que muchas veces eso, yo cuando era adolescente se decía mucho en plan de, es que esta chica es bipolar, de verdad, y es como en plan, Claro. no, es que tiene inestabilidad emocional. Y a veces lo que hay detrás de gente que viene diciéndote soy bipolar o mis amigos dicen que soy bipolar es pues rasgos de personalidad límite o rasgos de inestabilidad emocional que no son bipolaridad. Pero Mm, claro, no, es está que. la etiqueta ahí ya, ser No, bipolar, ser total. esquizofrénico, ser bipolar, o lo que dicen a veces los medios de comunicación, no es un maníaco homicida, y es como en plan de, Sí. explícame qué es un maníaco Un homicida manicida. exactamente, porque para mí el maníaco, el que está en una fase maníaca, es alguien con un trastorno bipolar que está más con un ánimo exaltado o tal, pero bueno. Claro. Por no liar un poquito más, o sea, creo que a nivel, sí que vamos teniendo claro a nivel social cada vez más que la depresión no es estoy triste, sino que es aquello de la apatía, de me quedo en casa, no me apetece salir, como digamos la sombra del señor negro que llaman todo el mundo, el perro Ujú. negro que tengo encima. Eso creo que cada vez va calando más, pero yo creo que no se sabe lo que comentar, lo que son las manías. Ya. Exactamente, ¿cómo describes un episodio maníaco para...? Un episodio maníaco está dentro de un trastorno bipolar. O sea, alguien que sufre Ujú, un episodio maníaco ya directamente se puede diagnosticar de un trastorno bipolar, porque no hay una manía sin un trastorno bipolar detrás. Entonces, un ujú, episodio maníaco normalmente es eso, un episodio con exaltación del ánimo, con una disforia, pueden estar muy irritables, a veces son verborreicos, hablan muy rápido, hablan mucho, no te ceden ni siquiera el turno de palabra, te interrumpen porque están como, su cabeza va como a 1000 por hora, es decir, están ujú, como en un estado de hiperexcitación, de hiperalerta. Muchas veces están desinhibidos a nivel sexual o a nivel económico, empiezan a gastar muchísimo dinero y es una fase, digamos, o sea, nadie está así permanentemente. Es una fase claro. que es la fase maníaca. En caso de fases maníacas más graves puede haber incluso trastornos psicóticos en relación con ese estado de ánimo. Suelen pensar que son escritores famosos o que han ganado un premio Nobel o que son cualquier cosa. Entonces, dentro de ese estado de manía, Ujú, hay como estos síntomas y eso, necesitas sí o sí una medicación para bajar, pero cuando están en un estado de eutimia o de ánimo normal, sí. digamos, ahí volverían a tener un ánimo, pues como el resto de la gente, de un ánimo estable. Es verdad que ya cuando has sufrido una fase maníaca, lo que te digo, se te diagnostica de trastorno bipolar y es verdad que puedes tener a lo largo de tu vida episodios depresivos en relación a ese trastorno bipolar o incluso más episodios maníacos o hipomaníacos. O sea, que no, la manía no tiene que ver con nada de lo que la gente piensa No, no, normalmente. no es lo de lo que te tienen las profes. No, exacto, no es lo que te Es, tienen las además, profes. con la descripción que dabas me viene a la mente la típica imagen, además que, y en eso yo creo que el cine ha hecho mucho en contra de ello. Típico protagonista de película que le dan una buena noticia y sale a correr por Nueva York en un descapotable muy rápido. Se encuentra una chica por la calle aleatoria, la besa, se mete en una tienda y gasta todo su dinero y llama a su mejor amigo y le dice al amigo, cálmate un poco. Pues Pues
Sí, es como un poco Claro, ese mood, es como ese mood. es ese mood, de- pero que no se soluciona con un amigo diciendo cálmate un poco. Que No, exacto. Y no suele eso- ser simplemente porque te den una buena noticia. Es claro. decir, es como ese estado mantenido en el tiempo, muchas veces que no tiene nada que ver con ningún desencadenante, simplemente ocurre porque es que es a nivel cerebral, es como tienes un trastorno bipolar. O sea, no es que te den una noticia buena o tal. Pero sí, bueno, efectivamente, Claro. es esa actitud de exaltación. Un conocido de mis padres, cuando tenía las fases maníacas, le daba por ir a tiendas tipo 20 duros, que por suerte eran a los 20 duros, y Ujú. arrasar con todo. Arrasar con todo lo que había aparecía en casa. ¡Bumba! Bolsa de. Sí, el Porque eso problema es. es cuando hay gente que se ha metido en hipotecas, por ejemplo, ha pedido créditos, ha comprado un coche, por ejemplo, carísimo, que no se puede permitir o tal, y cuando bajan con la medicación y vuelven a estar eutímicos, de Ujú. repente se dan cuenta de que han gastado mucho dinero, de que se han endeudado, de qué tal, y eso puede hacer que caigan en una fase depresiva, porque ahora sí tienen como un motivo para estar más tristes, es que de verdad, o sea, hay gente que se ha gastado mucho, mucho dinero en eso. Y es verdad que, pues, es complicado, no por poco, o sea, no por nada es una enfermedad mental grave, pero No, claro, y además que, o sea, cualquiera de las enfermedades mentales graves, está claro que de alguna manera te condicionan la vida del día a día, pero jolín, que se puede vivir con ellas, que son personas totalmente normales, totalmente capaces, y que no hay que ponerles eso, más losas de las que ya llevan de por sí ellos en su mochila. exacto, exacto. Yo creo que ese es como el mensaje principal, que al final, o sea, es que mucha gente se sorprendería de si supiese, claro, porque la gente no lo cuenta por lo que decimos del estigma, pero mucha gente se sorprendería de cuánta gente con un trastorno mental grave está siendo totalmente funcional, trabajando, haciendo Totalmente. trabajando sus empleos, haciendo una vida normal, yendo pues a tomar algo con sus amigos, al cine. Quiero decir que es que no viven, afortunadamente ya no se les deja arrinconados en un manicomio alejados de la sociedad. Por Afortunadamente, suerte. hoy en día se sabe que son enfermedades que pueden estar estables con un tratamiento, que pueden estar estables con una terapia y que pueden hacer una vida perfectamente normal integrados como todos. Y el problema es que la sociedad es a los que todavía les cuesta integrarlos, Y no ya la sanidad en sí, que ya cada vez va más a favor de esa suerte. integración. ¿Y cuánta gente estará echando piedras en esas mochilas de la gente o juzgando a esa gente diciendo si no son capaces o no son incapaces? Y en el momento o lo estarán pasando o lo pasarán en un futuro. O sea, también se les diagnosticará o no tal esquizofrenia. Es decir, que esto es que nadie estamos exentos de que hay cero empatía con estas cosas y realmente, jolín, nadie está exento de que tú, tu prima, tu vecina, igual que comentábamos la otra vez que viniste con el tema del suicidio, con esto Ujú. igual, nadie está exento de tener que te salpique que sufras tú un trastorno mental grave. Exacto, o sea, quiero decir, incluso si es verdad que hay etapas de la vida en las que es más probable, por ejemplo, que te diagnostiquen una esquizofrenia. Es decir, yo cuando pasé los 30 o así dije, ya está, ya estoy libre. Uf, ahora se reduce mi probabilidad de sufrir, Host- yo que sé, una esquizofrenia. Pero es verdad que el trastorno bipolar no se te quita, o sea, quiero decir, no se quita el riesgo o no disminuye, no se reduce el riesgo a esa edad. O sea, quiero decir que en cada edad hay más probabilidades de un trastorno mental grave. Puedes incluso pasar esa edad y que lo tengas igualmente. Puede haber un desencadenante que te haga tenerlo, pues un consumo de tóxicos puntual o lo que Mm, sea. Un accidente incluso, porque puede venir de un trastorno mental orgánico o un trastorno de personalidad orgánico. O sea, que quiero decir que efectivamente, aunque tengamos menos riesgo, porque a lo mejor genéticamente tengamos menos riesgo o porque ambientalmente tengamos menos riesgo, porque es verdad que al final también el hecho de dónde te crías o de tu situación socioeconómica, pues desafortunadamente para algunos también tiene más riesgo, ¿no? Pues gente con menos recursos y demás o con un nivel de educación o social más bajo, tienen mm, más riesgo. ¿Por qué? Porque también está más relacionado con consumo de tóxicos, con ambientes marginales, de violencia. Entonces, aunque tú tengas todas las de la ley para pensar que no te va a pasar nunca porque vives en un entorno en el que es muy poco probable, porque tu genética, pues no ha habido antecedentes personales o lo que mm. sea, o familiares, no estás libre, te puede pasar, efectivamente. ¿Tendrás menos riesgo? Sí, quizás, pero nunca estás totalmente libre de poder padecer un trastorno mental grave. No. Pues a modo recapitulación final, cogiendo unas pinceladas así, nos quedamos con que los pacientes que sufren un trastorno mental grave no son especialmente violentos, de hecho son más propensos a sufrir tanto violencia social como autolesiones.
y conductas autolesivas. Hay un estigma social muy grande sobre este tipo de pacientes con el que debemos acabar cuanto podamos, intentar trabajar en ello, ayudar a estas personas, no englobarlas bajo un diagnóstico, bajo una etiqueta. Eso no condiciona su vida, igual que cuando te duele la tripa no vas diciendo mira el triposo, pues no vas... Bueno, joder, vaya ejemplo he puesto más malo, pero, pero se me ha entendido. No es un esquizofrénico y el resto de cosas, sino es una persona que tiene un trastorno, ¿vale? Pero que por delante de todo la palabra persona, igual que todo el mundo. Y no sé si me dejo algo más así en el tintero, así especial que quieras remarcar. Nada, simplemente lo de las estadísticas que creo que siempre nos hacen como una visión mucho más global, que solo el 5% de las personas condenadas por cometer un delito violento eran personas con trastorno mental grave, y de ese 5% tan mínimo de esas personas, solo un 7,5% lo habían hecho en relación a algún síntoma de su enfermedad. Es decir, los otros estaban estables o no tenían un brote agudo en ese momento. O sea que, bueno, yo creo que Ya es que las ves. estadísticas siempre nos ayudan a hacernos una idea muy global de lo que pasa. No, totalmente, totalmente. O sea, es que claro, de 5 de cada 100 y luego dentro de esos 5 ni uno de cada... Exacto. Es que es como... Es Oh, muy fuerte. es muy visual. Bueno, Sandra, si la gente quiere saber más de ti, pueden encontrarte en @SandraBravoPsiquiatra o en humor.vitrio, sin el punto. No, humor barra baja Uy, vitri. humor barra Ahí. baja barra baja vidrio. Ahí tengo que decirte que igual ahí tú también tienes algo roto arriba, porque a veces veo cada broma, cada humor que digo, madre mía, esta chica. Esa segunda cuenta vamos, es un poco mi terapia también. Yo creo que es una forma de salir de esto con el humor, con un poco los juegos de palabras, que es mi tipo de humor No, siempre. total. Y yo creo que todos necesitamos un poco alguna terapia en nuestra vida, ¿no? En tu caso creo que es un poco la música Sí, también. no, total. O sea, yo cuando. Me acuerdo que jamás lo tengo grabado. La que subiste que era Tarro y un tarro. Catarro, sí. Fue como. La de esto que miras así el móvil y dices, no puede ser. No, Te ríes, ¿sabes? Pero mira, no, no. Claro, es. el humor ¿Sabes? absurdo y los dibujos de Total. niño de 5 años son mi tipo de humor. Total, no, pero es maravilloso, es maravilloso. Y además que si la gente quiere más juegos de palabra y más chistes así de humor absurdo, aparte de tu cuenta de humor barra baja vitrio, tenemos una agenda, ¿verdad? Que ha salido a Ahí la sí, para venta. los sanitarios, de hecho es que tengo aquí todas ellas, así que enseñar ya por hacer publicidad. Pero Toma, sí, mi agenda. toma. Además es que es súper bonita, o sea, es que estoy encantada porque ha Sí. quedado muy bonita. No, no, total, la verdad Así que bonito. que Es muy, para los sanitarios que quieran, tienen una agenda para gente con humor absurdo como yo. además que es muy agradable a la vista, así en tonitos pastel, Sí, ¿sabes? Que hace que no es la sí, muy guay. típica de Mr. Wonderful con unas letras que brillan que tú haces ¡pua! Y te echa para atrás, sino que Esto es de está todo menos Mr. Wonderful. total, total, maravilloso. Pues, ¿y dónde la pueden comprar, Sandra? Eso se meten en mi perfil de humor barra baja vitrio y ahí la encuentran, vamos. Y nada, si quieren consejitos y cosas así de psiquiatría, estoy en el otro perfil, que lo tengo un poco más parado, pero bueno, que ahí cualquiera puede encontrarme también, o dudas o preguntas o lo que sea, que te las envíen o que me las envíen. Bueno, pues Sandra, no te voy a robar mucho más tiempo, que llevamos ya 50 minutos charlando. Muy Bueno, bien. casi 47, pero casi 50. Así que ha sido un placer, como Igualmente. siempre. Te vuelvo a lanzar el guante, sigues estando invitada, por supuesto, cuando quieras volver, porque Muchas a gracias. mí me encanta y a la gente le encanta que vengas, así que todo un placer. Y nada, corto la grabación y ahora me despido de ti en condiciones, ¿vale? Perfecto. Nosotros, muchas gracias y no sé cuándo volveremos. Esto es una lotería. A lo mejor en una semana, a lo mejor en un mes, en 3, who knows. Pero bueno, espero que estéis ahí para escucharlo y que, como siempre, os llevéis algo, ¿vale? Un saludo. Chao. Chao.